Roma, la cuna de la civilización. Hace casi 2000 años en Roma, un hombre escribía cartas. No eran cartas ordinarias, no hablaban de negocios, ni de guerras, ni del precio del trigo en el mercado. Eran cartas sobre algo mucho más urgente: cómo vivir. Su nombre era Lucio Annio Séneca. Fue consejero de emperadores, testigo de la locura del poder, amigo de los pobres y conocedor de los ricos. Vivió en palacios y fue amenazado de muerte. Acumuló una fortuna enorme y al mismo tiempo predicó el desapego. Fue, en muchos sentidos, un hombre contradictorio. Y precisamente por eso, fue un hombre profundamente humano. Séneca pertenecía a la escuela estoica. Los estoicos creían que la virtud era el único bien verdadero, que la fortuna, la fama, la salud y la riqueza eran, en el mejor de los casos, préstamos que la vida nos hacía por un tiempo, y que el sabio, el verdadero sabio, era aquel que vivía bien independientemente de lo que el destino pusiera ante él. Pero Séneca no era un filósofo de abstracciones, era un narrador, un observador, un hombre que tomaba la vida cotidiana, un esclavo en la mesa, una tormenta en el mar, un amigo que moría, y la convertía en sabiduría. Hoy, vamos a sentarnos con él. Vamos a escuchar sus relatos, sus historias, sus enseñanzas. No para memorizar frases, sino para que algo en nosotros se mueva. Cerremos los ojos por un momento, respiremos calmadamente y comencemos. Relato primero. El tiempo que nadie cuida. Vivía en Roma un hombre llamado Paulino. Era un hombre ocupado, importante. Tenía reuniones, obligaciones, decisiones que tomar, personas que lo necesitaban. Su agenda estaba llena de ayer a mañana, y cuando alguien le preguntaba cómo estaba, siempre respondía lo mismo: ocupado, muy ocupado. Un día, Séneca le escribió una carta, y en esa carta le dijo algo que Paulino nunca olvidaría. Recupera el control sobre ti mismo, Paulino. El tiempo se nos escapa. Agárralo. Si no lo haces ahora, el torrente te arrastrará y ya no tendrás la fuerza de resistirlo. Pero Séneca no se quedó ahí. Continuó. Recoge y guarda el tiempo que hasta ahora te era arrebatado, te era robado, o simplemente se perdía. Persuádete de esta verdad. Algunas horas nos son arrebatadas, otras nos son sustraídas, otras se deslizan entre nuestros dedos. Pero la pérdida más vergonzosa es la que ocurre por descuido. Paulino leyó la carta, la dobló, la dejó sobre la mesa y se quedó mirando por la ventana. Afuera, el sol ya comenzaba a descender. Había desperdiciado esa tarde en una reunión que no llevó a ningún lado, discutiendo asuntos que nadie recordaría al día siguiente. Y por primera vez en años, lo sintió. El tiempo pasando. No como una idea, no como una frase filosófica. Lo sintió en el cuerpo. Como cuando uno mete la mano en un río y siente el agua corriendo entre los dedos, sin poder atraparla, sin poder detenerla. Esa noche, Paulino no fue a la cena a la que lo habían invitado. Se quedó en casa, con sus hijos, con su mujer. Hablaron hasta tarde, rieron, contaron historias viejas. Y al acostarse pensó: hoy no desperdicié el día. Séneca creía que el mayor robo que existe no lo cometen los ladrones. Lo comete el tiempo y lo comete con nuestra complicidad. Porque nosotros, y solo nosotros, somos los que abrimos la puerta y lo dejamos entrar. Él lo decía así: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Piensa en tu semana pasada. ¿Cuántas horas se fueron en preocupaciones que nunca se materializaron? ¿Cuántas en conversaciones vacías que no te dejaron nada? ¿Cuántas en revisar algo una y otra vez sin necesidad? Séneca no te pide que seas perfecto, te pide que despiertes, que mires el tiempo que tienes como lo que es, el bien más valioso que posees y el único que, una vez perdido, no puede comprarse de vuelta. Relato segundo. El esclavo que era más libre que su amo. En la Roma antigua,
Los esclavos eran considerados herramientas, no personas, herramientas. Podían ser comprados y vendidos, castigados o recompensados, separados de sus familias de un día para otro. No tenían nombre propio en los documentos legales, solo el nombre que su amo les daba. Séneca tenía esclavos. Como casi todo hombre rico de su época, los tenía. Pero Séneca los miraba de una manera que escandalizaba a sus contemporáneos. En una de sus cartas, le cuenta a su amigo Lucilio algo que le había pasado esa misma tarde. Bajé a mis instalaciones, así llamamos a los cuartos donde viven los esclavos, y encontré a uno de ellos leyendo. Era Filemón. Nunca lo había escuchado hablar sobre filosofía. Me detuve. Nos pusimos a conversar. Hablamos durante más de una hora. Y te confieso, Lucilio, que salí de esa habitación más rico de lo que entré. Filemón, que no posee nada, tiene algo que a muchos hombres libres les falta: paz en la mente. Séneca continuó en esa carta. Recuerda que aquel a quien llamas tu esclavo nació de las mismas simientes que tú. Disfruta del mismo cielo. Respira. Vive y muere igual que tú. Puedes verlo como un hombre libre, igual que él puede verte a ti como un esclavo. De tus pasiones, de tu codicia, de tu miedo. Esta carta circuló por Roma y causó escándalo. Algunos senadores dijeron que Séneca había perdido la razón, que tratar a un esclavo con dignidad era un peligro para el orden social. Pero Séneca no se retractó, porque él había visto algo que otros no querían ver: que la libertad verdadera no la da un documento legal, la da la mente. Y que hay hombres con togas de seda que viven encadenados a la opinión ajena, al miedo al fracaso, a la necesidad de ser admirados, mientras que hay hombres sin nada que caminan por el mundo con la ligereza de quien no debe nada a nadie. Séneca lo preguntaba directamente: ¿quién es libre? El que no teme nada. ¿Quién es esclavo? El que vive aterrorizado. ¿A qué eres esclavo tú? ¿Al qué dirán? ¿A la aprobación de alguien que quizás ni siquiera quiere el bien para ti? ¿Al trabajo que odias pero no puedes dejar porque no hay de otra? ¿Al teléfono que revisas 100 veces al día esperando una notificación que te diga que eres suficiente? No hay cadenas más fuertes que las invisibles. Séneca te dice: examínalas, nómbralas, y pregúntate si realmente no puedes vivir sin ellas, o si simplemente has olvidado cómo intentarlo. Relato tercero. La tormenta en el mar y el hombre que ya no tenía miedo. Séneca tenía náuseas. Eso no era un secreto para nadie que lo conociera. Cada vez que subía a un barco, su cuerpo protestaba. Vomitaba, le temblaban las piernas, veía en cada ola una amenaza. Pero un día su médico le dijo algo que cambió todo. El mar te hace bien a los pulmones, tienes que viajar más por mar. Séneca obedeció, a regañadientes, pero obedeció. En una de sus cartas, le narra a Lucilio un viaje en particular. El barco zarpó de Nápoles con buen tiempo. Pero a pocas horas de haber salido, el cielo cambió. Las nubes se apilaron. El viento rugió. Las olas golpeaban el casco como puños de gigante. Los marineros gritaban órdenes. Los pasajeros se aferraban a lo que podían. Algunos lloraban, otros rezaban. Y Séneca se sentó, cerró los ojos y se preguntó a sí mismo: ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? La respuesta era obvia: morir. Entonces se preguntó lo siguiente: ¿y si muero ahora, habrá sido una mala vida? La respuesta, en ese momento de tormenta, fue: no, he pensado, he amado, he escrito, he vivido. Y algo en él se calmó. No la tormenta. La tormenta siguió rugiendo con toda su furia, pero él se calmó. Cuando el barco finalmente llegó a puerto, empapado y exhausto, uno de los pasajeros se acercó a Séneca y le preguntó: ¿cómo hiciste para no tener miedo? Y Séneca respondió: tuve miedo, pero no dejé que el miedo pensara por mí. Los estoicos tenían una práctica que llamaban premeditatio malorum, la meditación anticipada del mal. No era pesimismo, era preparación.
La idea era simple. Siéntate, imagina lo peor que puede pasar y pregúntate si puedes sobrevivirlo. O si no puedes sobrevivirlo, pregúntate si puedes aceptarlo. Séneca lo practicaba todos los días. Pensemos en todas las cosas que pueden interrumpir nuestra paz. Enfermedad, pérdida, separación, muerte. No para deprimirnos, sino para que cuando lleguen, y llegarán, no nos destruyan. Hay una diferencia enorme entre preocuparse y prepararse. Preocuparse es darle energía al miedo sin hacer nada con él. Prepararse es mirar el miedo a los ojos, reconocerlo, y quitarle el poder que tiene sobre ti. ¿A qué le temes tanto que has dejado de vivir para evitarlo? Míralo de frente. Nómbralo. Y pregúntate, si pasara lo peor, ¿seguiría siendo yo? Casi siempre, la respuesta es sí. Relato cuarto. El hombre que lo tenía todo y no podía dormir. En tiempos de Séneca, vivía en Roma un hombre al que llamaremos Máximo. Máximo era lo que el mundo llamaría exitoso. Tenía una villa en las colinas con vista al mar. Tenía caballos de raza, esclavos adiestrados, vinos de las mejores cosechas. Sus hijos estudiaban con los mejores maestros. Su esposa era admirada en cada banquete. Y sin embargo, Máximo casi no dormía. Cada noche, mientras su casa descansaba en silencio, él miraba el techo. Pensaba en el competidor que quería quitarle su negocio. En el senador que le debía un favor y no lo había cumplido. En su hijo mayor, que tenía modales que no le gustaban. En si la cosecha del año siguiente sería buena. En si su reputación seguía siendo sólida o si ya había alguien hablando mal de él en algún rincón de la ciudad. Un amigo suyo lo llevó a conocer a Séneca. Se sentaron en el jardín. Máximo habló durante mucho tiempo. Le contó sus preocupaciones, sus logros, sus planes, sus miedos. Séneca lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Máximo terminó, hubo un largo silencio. Luego, Séneca preguntó: «De todo lo que me has contado, ¿cuánto de eso puedes controlar tú?» Máximo frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a lo siguiente. El competidor que quiere quitarte el negocio. ¿Puedes controlar lo que él hace? ¿Puedes controlar lo que el senador decide? ¿Puedes controlar el clima? ¿Puedes controlar lo que la gente dice de ti en sus cenas privadas?» Máximo pensó un momento. No puedo controlar ninguna de esas cosas. Entonces, ¿por qué no duermes? Esta es quizás la enseñanza más central de todo el estoicismo. La distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Séneca lo llamaba lo propio y lo ajeno. Lo propio: tus pensamientos, tus decisiones, tu carácter, tus valores, tu respuesta ante lo que te sucede. Lo ajeno: todo lo demás. El tiempo, la salud, la opinión de los demás, el comportamiento de otros, el futuro, el pasado. Y aquí viene la paradoja. La mayoría de las personas invierte el 90% de su energía mental en lo ajeno, en lo que no pueden controlar, y casi nada en lo propio, que es lo único que realmente pueden cambiar. Séneca le dijo a Máximo esa tarde: «Cuida tu jardín, no el de tu vecino, el tuyo. Hay infinitas cosas que no puedes controlar y una sola que sí puedes. ¿Cómo decides vivir tú, hoy, con lo que tienes?» Máximo no cambió de golpe. Los hombres no cambian de golpe. Pero esa noche durmió. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque había visto, por primera vez con claridad, qué problemas eran suyos y cuáles eran solo fantasmas, que él mismo había invitado a su cama. Relato quinto. La carta que Séneca se escribió a sí mismo. Séneca tenía un ritual. Cada noche, antes de dormir, se sometía a lo que él llamaba el examen de conciencia. No era un ritual religioso, era una conversación consigo mismo. Se sentaba, tomaba su pluma y se preguntaba 3 cosas. ¿Qué mal curé hoy? ¿Qué vicio resistí?
¿En qué soy mejor que ayer? Pero no siempre las respuestas eran buenas. Cuenta en una de sus cartas que hubo una noche en que repasó su día y encontró que había perdido el control de su lengua en una discusión. Había dicho palabras hirientes a un amigo que no lo merecía. Esa noche, Séneca se escribió una carta a sí mismo. Se la presentamos aquí, reconstruida con sus propias palabras. Séneca a sí mismo. Salud. Hoy fallaste. No en lo grande, en lo pequeño, que es donde más solemos fallar. Hablaste con ira cuando debías haber hablado con calma. Usaste tu lengua como espada cuando debías haberla usado como mano tendida. Y sabes tan bien como yo que las heridas de las palabras tardan más en cerrar que las del hierro. No te castigo. El castigo no sirve para nada. Solo alimenta el mismo ego herido que causó el problema. Pero sí te pido que recuerdes esto. El sabio no es el que nunca cae. Es el que, al caer, se levanta con más claridad de la que tenía antes. Mañana, cuando veas a ese amigo, háblale. No con excusas, con la verdad. Y aprende de hoy para que mañana tu mejor versión esté un poco más cerca. Vale. Esta práctica, el examen nocturno, es una de las más poderosas que Séneca nos dejó, y no requiere nada, solo unos minutos al final del día, quietud, y la honestidad suficiente para mirarte sin juzgarte demasiado, pero sin mentirte tampoco. No para flagelarte por lo que salió mal, sino para aprender, para crecer, para poder ser mañana un poco mejor que hoy. No esperes perfección de ti mismo, decía Séneca. Espera progreso. La perfección no existe. El progreso, sí. Relato sexto. El filósofo y el mendigo que no necesitaba nada. Una mañana, mientras caminaba por el Foro Romano, Séneca vio a un mendigo. No era un mendigo ordinario. Lo conocía de vista. Era un hombre que llevaba años en ese mismo rincón, siempre con la misma expresión serena, saludando a quienes pasaban sin pedir nada con urgencia. Séneca se detuvo. Se sentó junto a él, para escándalo de sus acompañantes, y le preguntó: ¿Qué necesitas para ser feliz? El mendigo lo miró. Sonrió. Y respondió: Hoy comí. Hoy vi el sol. Esta noche dormiré bajo ese pórtico que me da techo. ¿Qué más necesito? Séneca se quedó en silencio un momento. ¿No temes al invierno? ¿A la enfermedad? ¿A que alguien te quite ese rincón? El mendigo se encogió de hombros. Si llega el invierno, lo atravesaré. Si llega la enfermedad, la sufriré. Si me quitan el rincón, encontraré otro. Pero ahora mismo, nada de eso ha llegado. Y yo no vivo en lo que aún no ha llegado. Séneca se levantó, se despidió, y caminó en silencio durante un buen rato. Esa tarde, le escribió a Lucilio: Hoy aprendí de un hombre que el mundo llama pobre. Me enseñó que la riqueza no es tener mucho, es necesitar poco, y que la paz no viene de resolver todos los problemas futuros, sino de estar completamente presente en el único momento que existe. Séneca regresó a ese rincón varias veces, no para dar limosna, aunque la daba, sino para conversar, para recordar algo que el poder y los libros a veces hacen olvidar: que la sabiduría no vive solo en las academias y las bibliotecas, que la sabiduría vive en el que ha aprendido a querer poco y agradecer mucho. Si quieres hacer rico a alguien, decía Séneca, no le des más. Enséñale a desear menos. Relato séptimo. Nerón, el discípulo que no aprendió. Esta historia es diferente a las demás. Es una historia de dolor. Séneca fue tutor y consejero del emperador Nerón. Lo educó desde niño. Le enseñó filosofía, retórica, ética. Le habló de la virtud, de la templanza, del poder como servicio y no como privilegio. Y por un tiempo, pareció funcionar. Los primeros años del reinado de Nerón, los historiadores los llamaron el quinquenio de Séneca, fueron de buen gobierno.
moderación, justicia, prudencia. Pero el poder tiene una forma de corromper que ninguna filosofía parece poder detener. Nerón fue cambiando. Primero en pequeñas cosas. Una decisión imprudente aquí, un capricho cruel allá, y la adulación de sus cortesanos, reemplazando poco a poco la voz honesta de su maestro. Hasta que un día, Nerón dejó de escuchar a Séneca. Y Séneca se encontró ante una decisión difícil: quedarse y ser cómplice del silencio, o irse. Se fue. Le pidió a Nerón retirarse de la vida pública, devolver su fortuna al Estado, vivir en paz. Nerón le permitió retirarse por un tiempo. Pero los años que Séneca pasó en su villa de retiro no fueron de amargura. Fueron los más productivos de su vida. Fue entonces cuando escribió sus mejores cartas, sus más profundas reflexiones. Era como si la distancia del poder le hubiera devuelto algo que el poder le había quitado: la claridad. Séneca no escribió mucho sobre Nerón, era peligroso hacerlo, pero en sus cartas hay una tristeza que no nombra a nadie y los nombra a todos. El mayor de los males es haber dado todo de ti a alguien que no supo qué hacer con ese regalo. Y también, no podemos controlar a quién enseñamos. Solo podemos controlar lo que somos capaces de dar. Si el suelo no acepta la semilla, la culpa no es de quien sembró. Esta enseñanza duele, porque todos, en algún momento, hemos amado a alguien que no supo recibir ese amor. Hemos dado lo mejor de nosotros a una relación, a un trabajo, a una causa, y hemos visto cómo se desperdiciaba. Séneca no dice que eso está bien, dice que puedes sobrevivirlo. Dice que tu valor no depende de que el otro lo reconozca. Dice que lo que das, en amor genuino, no se pierde, aunque no sea recibido, porque el acto de dar ya te transformó a ti. Relato octavo. La muerte del amigo y la lección sobre el duelo. Séneca tenía un amigo muy querido, se llamaba Cayo. Cuando Cayo murió, Séneca no escribió sobre filosofía por un tiempo. Simplemente estuvo en silencio. Luego, le escribió a Lucilio sobre ese silencio. He perdido a un amigo. Lloro. No me avergüenza decirlo. El sabio no es de piedra. Tiene sentimientos, y los siente plenamente. La diferencia entre el sabio y el ignorante no es que uno sufra menos, sino que uno entiende mejor lo que está sufriendo. Pero luego añadió algo que muchos encontraron difícil de aceptar. Y sin embargo, no puedo dejar de pensar que convivimos, que debatimos, que hubo tardes de vino y conversación que nadie puede quitarme ahora que mi amigo se fue. El pasado es lo único que nadie puede robar. Lo que fue, fue para siempre. Séneca creía en llorar el duelo completamente. No en suprimirlo, no en ser fuerte y esconder las lágrimas, pero tampoco en quedarse atrapado en él indefinidamente. Date tiempo para llorar, decía. Pero no le des permiso al dolor de instalarse como si fuera a vivir contigo para siempre. Llóralo, suéltalo, y luego, lentamente, vuelve a vivir. No porque hayas olvidado, sino porque el que se fue habría querido que vivieras. Hay algo más que Séneca decía sobre la muerte de los que amamos. Los muertos no necesitan que los lloremos. Los vivos sí necesitan aprender a seguir. Y también, con esa franqueza que lo caracterizaba, decía: cada vez que lloras a un ser querido, recuerda que tú también serás llorado algún día. Eso no es macabro, eso es real. Y lo real, cuando se mira de frente, pierde su poder de atemorizarnos. Relato noveno. El hombre que tenía miedo de envejecer. Un discípulo fue a ver a Séneca. Era un hombre de unos 40 años, en la cima de su carrera, pero aterrorizado. Cada vez que me miro en el espejo, le dijo al filósofo, veo canas nuevas, arrugas que no estaban antes. Siento que el tiempo se me acaba y que aún no he logrado lo que quería lograr. Séneca lo escuchó. Luego le preguntó, ¿qué edad tiene tu hijo mayor? 16 años, respondió el hombre. ¿Y cuánto lo quieres? Más que a mi propia vida. ¿Lo querrías más si tuviera 12 años? ¿O menos?
El hombre frunció el ceño. No, lo querría igual. Entonces dime, ¿qué han perdido esos 4 años? ¿No son, quizás, los 4 años en que más has aprendido a ser padre? Hubo silencio. Séneca continuó. El tiempo que pasa no nos roba, nos construye, siempre que lo usemos bien. El hombre que llega a los 70 años habiendo vivido bien no tiene menos vida que el que murió a los 30, tiene más. Porque la vida no se mide en años transcurridos, sino en profundidad vivida. Y luego añadió algo que el hombre repitió durante el resto de su vida. No temas envejecer. Teme no haber vivido mientras eras joven. Teme llegar al final y darte cuenta de que ocupaste todos tus años en prepararte para una vida que nunca comenzaste. Séneca tenía una frase que escribió en su tratado sobre la brevedad de la vida y que se ha repetido durante 2000 años. La vida es suficientemente larga si se usa bien. No es que la vida sea corta, es que nosotros la hacemos corta. La hacemos corta con la postergación. Cuando tenga dinero, empezaré a vivir. Cuando mis hijos crezcan, descansaré. Cuando me jubile, haré lo que amo. Y el tiempo no espera esos cuándo. El tiempo sigue. Séneca te pregunta, ¿cuándo vas a empezar a vivir tu vida? No la que la sociedad diseñó para ti, no la que tus padres esperaban, no la que aparece en las redes sociales. Tu vida, la tuya, ¿cuándo? Relato 10. La noche antes de morir. En el año 65 después de Cristo, Nerón descubrió, o creyó descubrir, que Séneca había participado en una conspiración para matarlo. Era falso, probablemente. Pero Nerón ordenó lo que los emperadores romanos ordenaban en esos casos: que el acusado se quitara la vida. Séneca recibió la orden en su villa. Llamó a su esposa, la abrazó, le pidió que no llorara, aunque ella lloraba. Le habló de que la habría querido más si hubiera tenido más tiempo, y que todo el tiempo que habían pasado juntos había sido suficiente y hermoso. Llamó a sus amigos. Los que estaban ahí comenzaron a llorar. Y Séneca les dijo: ¿Dónde está vuestra filosofía? ¿Dónde las máximas que tanto practicamos? ¿No esperábamos esto? Toda mi vida he preparado mi muerte. No como acto de desesperación, sino como acto final de una vida consciente. Si lloráis, lloráis por vosotros, no por mí. Abrió las venas. La muerte fue lenta. Su cuerpo ya estaba debilitado por los años y las enfermedades. Según el historiador Tácito, Séneca continuó dictando a sus secretarios hasta casi el final. Continuó escribiendo. Porque para Séneca, vivir y escribir eran la misma cosa. No cuento esta historia para romantizar la muerte. La cuento porque dice algo sobre la vida. Porque la forma en que alguien muere revela la forma en que vivió. Séneca vivió preguntándose: ¿estoy viviendo bien? ¿Estoy siendo honesto? ¿Estoy siendo valiente? ¿Estoy dando lo mejor de mí? Y murió haciéndose las mismas preguntas. No con miedo, con claridad. Relato 11. El regalo que nadie puede devolver. Hay una historia que Séneca no escribió, pero que él mismo vivió. Es la historia de todas sus cartas a Lucilio. Lucilio era un amigo más joven, un funcionario del imperio, inteligente, curioso, buscador. Le escribía a Séneca con sus preguntas, sus dudas, sus angustias. Y Séneca, ya viejo, ya retirado, ya con la muerte cerca, le respondía, una carta a la vez. 124 cartas en total. Cada carta comenzaba con las mismas 2 palabras. Séneca Lucilio suo salute. Séneca saluda a su querido Lucilio. Y terminaba con la misma palabra, vale, que en latín significa, sé fuerte, sé bueno, cuídate. Lucilio no vivió para ver todas las cartas publicadas, Séneca tampoco. Pero esas cartas sobrevivieron a 2000 años de guerras, incendios, imperios que caían y otros que se levantaban. Sobrevivieron. Y hoy siguen siendo leídas por personas que también tienen preguntas, que también tienen dudas, que también buscan. Séneca creía que la única forma de vencer al tiempo
era escribiendo, no por vanidad, sino porque escribir es, en esencia, extender la mano a alguien que aún no ha nacido y así decirle: yo también estuve aquí, yo también me pregunté lo mismo que tú te preguntas, y aquí está lo que encontré. Eso hizo Séneca. Eso sigues haciendo tú cada vez que aprendes algo verdadero y se lo enseñas a alguien. Eso seguimos haciendo hoy, aquí, en este video. El conocimiento que se comparte no muere. Vale. Relato 12. El sabio y el espejo roto. Había una vez un hombre que vivía obsesionado con su imagen, no en el sentido superficial. Era un hombre serio, estudioso, de buenas costumbres, pero vivía pendiente de cómo lo percibían los demás. Si alguien lo criticaba, aunque fuera en broma, no dormía. Si un amigo dejaba de escribirle por una semana, comenzaba a construir historias de por qué ese amigo lo había abandonado. Si en una reunión alguien lo ignoraba, pasaba días revisando qué habría hecho mal. Tenía en su habitación un espejo grande, hermoso, de bordes dorados, y cada mañana se miraba en él durante largo tiempo, no para arreglarse el cabello, sino para preguntarse: ¿soy suficiente? Un día, el espejo se rompió. Cayó de la pared durante la noche y se hizo añicos en el suelo. El hombre se despertó con el sonido, miró los pedazos en el suelo, y en lugar de tristeza, sintió algo extraño: alivio. Sin el espejo, ¿qué haría por las mañanas? Fue a la ventana y miró hacia afuera. Vio el cielo todavía oscuro, con las últimas estrellas. Vio el árbol que había en el jardín, moviéndose suavemente con el viento. Vio a un vecino caminando temprano, con su abrigo, con su canasta, con su propio mundo, y se preguntó: ¿cuántas mañanas me perdí mirando ese espejo cuando podría haber estado mirando todo esto? Esa tarde fue a ver a un viejo filósofo. Le contó la historia del espejo. El filósofo sonrió. Los espejos, dijo, solo muestran la superficie, y tú llevas años viviendo en la superficie de ti mismo, preocupado por lo que ven los demás cuando te miran. Pero el interior, tus pensamientos, tu carácter, tu alma, eso no aparece en ningún espejo, solo se revela en lo que haces cuando nadie te mira. El hombre volvió a casa, no compró un espejo nuevo, y comenzó poco a poco a vivir de adentro hacia afuera. Séneca lo decía con esa claridad que solo tienen los que han vivido mucho. No busques que tu bondad sea conocida por los demás. Búscala por ti mismo. El mejor testigo de tu vida eres tú. Y también, vive de tal manera que, si alguien te quitara todo, la reputación, el dinero, la aprobación, aún así pudieras mirarte por dentro y decir: sigo siendo yo. Relato 13. Lo que Séneca diría hoy. Si Séneca viviera hoy, ¿qué diría? Es una pregunta que vale la pena hacerse, no para fantasear, sino para tomar sus enseñanzas y aplicarlas al mundo que sí existe. El tuyo, el de ahora. Imagina que Séneca te escribe una carta hoy. Amigo mío, he observado tu época con curiosidad. Tenéis máquinas que piensan. Tenéis cajitas de luz en las manos con las que podéis hablar con cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Tenéis más información disponible en un segundo de la que yo tuve acceso en toda mi vida. Y aún así, veo que sufres de los mismos males que sufríamos nosotros, solo que más rápido y de forma más ruidosa. Sufrís de distracción. Siempre hay algo más urgente, más nuevo, más brillante que hacer, que pensar. Sufrís de comparación. Vuestros espejos rotos ya no cuelgan en la pared. Los lleváis en el bolsillo y os los miráis 100 veces al día, comparando vuestra vida interior con la fachada exterior de los demás. Sufres de prisa, comes rápido, duermes poco, y viajáis lejos para no estar con vosotros mismos. Y sobre todo, sufres de ausencia. Estáis físicamente presentes en vuestra vida, pero mentalmente en otra parte. En el pasado que os atormenta o en el futuro que os aterra. Tengo para vosotros el mismo consejo que le di a Lucilio. Recobrad el control sobre vuestro tiempo, practicad el silencio. Aprended a querer lo que tenéis antes de buscar lo que no tenéis. Cultivad amistades reales, pocas y profundas.
Recordad que la fama que buscáis en esas redes se evapora más rápido que el humo. Pero el carácter que construís en secreto, ese sí dura. Y sobre todo, vivid. No preparéis la vida. Vividla. Vale. Relato 14. La última enseñanza. El presente. Hay una enseñanza de Séneca que es tan simple que corre el riesgo de parecer trivial. Y sin embargo, es quizás la más profunda de todas. La enseñanza es esta. Solo existe este momento, no el de ayer, no el de mañana. El instante en que estás leyendo esto, o escuchando esto, o respirando. Séneca lo escribió así. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno, Lucilio. Solo el tiempo es nuestro. Y el único tiempo que realmente tenemos no es el pasado, que ya fue. No es el futuro, que aún no es. Es el presente. Este instante perpetuo que siempre está aquí, esperando que lo habitemos. Los estoicos tenían una frase para esto. Hic et nunc. Aquí y ahora. No como escapismo del pasado o el futuro, sino como reconocimiento de dónde vive realmente la vida. Hay un ejercicio que Séneca proponía. Muy simple. Una vez al día, puede ser al despertar, puede ser antes de dormir. Detente un momento. Solo un momento. Mira alrededor, nota dónde estás, nota cómo te sientes, nota que estás vivo. Y di, hacia adentro de ti. No hace falta que nadie lo escuche. Esto es mi vida. Aquí, ahora. No mañana. No cuando tengas más dinero, no cuando te vayas de viaje, no cuando resuelvas ese problema. Aquí, ahora. Esta es tu vida. ¿La estás viviendo? Una carta para ti. Hemos llegado al final de este viaje, pero Séneca nunca termina. Sus cartas siguen, sus preguntas siguen, su voz sigue, no porque sea inmortal. Él mismo rechazaría esa idea, sino porque las preguntas que él hizo son las mismas que tú te haces. ¿Cómo vivir bien? ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo usar el tiempo? ¿Cómo amar sin perderme? ¿Cómo enfrentar la pérdida? ¿Cómo ser libre de verdad? Estas preguntas no tienen fecha de vencimiento. Son las preguntas de los humanos, de todos los humanos de siempre. Y Séneca, desde su villa romana, desde sus cartas a Lucilio, desde sus últimas horas dictando mientras se desangraba, te responde. Vivir bien no es complicado. Es difícil. Hay diferencia. Lo complicado tiene demasiados pasos. Lo difícil requiere valor. Y el valor se entrena, igual que un músculo, todos los días, en las pequeñas cosas. En no ceder al miedo. En ser honesto cuando es incómodo. En presenciar tu vida, en lugar de solo atravesarla. Empieza hoy. No mañana, hoy. Y recuerda, la filosofía no es para los académicos, es para los vivos, para ti. Gracias por estar aquí, por haber dado estos minutos de tu vida a estas ideas. Séneca lo aprobaría, no el haberlo escuchado a él. Eso le habría parecido secundario, sino el haber elegido, hoy, usar tu tiempo en algo que te hace pensar. Eso es lo que importa. Vale.